Buenas noches, profesor y compañeros alumnos. Mi nombre es Daniel Armando Ramírez Domínguez y el día de hoy les voy a presentar cómo crear un archivo TXT utilizando el lenguaje de programación Python. Bueno, aquí hice una pequeña presentación para hablar un poco sobre este tema. Primero, ¿qué es el manejo de archivos? Es una habilidad esencial en la programación que permite almacenar de manera persistente datos. Usando Python se pueden abrir, leer, escribir y cerrar archivos de texto utilizando funciones incorporadas, lo cual es útil para almacenar datos o registros que se pueden consultar o modificar posteriormente. Tenemos cuatro modos para manipular estos datos. Usando Python tenemos el read, que como su nombre lo dice, es leer. Es necesario que para que esto se realice tengamos un archivo de texto, si no, nos lanzará un error. Luego tenemos el read, que es para crear o también sobreescribir un archivo existente. ¿Qué quiere decir con esto? Que si tenemos un archivo y queremos escribir algo más en nuestro archivo, pues automáticamente va a reemplazar lo que había en el archivo originalmente y lo va a cambiar por la sentencia que queramos nosotros. Tenemos el append, que es agregar información, pero sin borrar lo que había en el archivo de texto. Y por último tenemos el read plus, que es tanto lectura como escritura. Es importante aclarar que para el manejo de archivos, tenemos que contar con la función open. Este permite abrir los archivos de manera eficiente, sin problemas, el cual requiere de dos parámetros. Número uno, el nombre del archivo, que en este caso, para nuestro ejemplo, es archivo TXT. Y el segundo, que es el modo que queremos abrir el archivo, que en este caso vamos a utilizar el grid. Es importante también aclarar que para estos ejercicios necesitamos también la sentencia with, el cual gestiona automáticamente la apertura y cierre de los archivos. Incluso si ocurre un error durante el código, esto evita problemas de recursos abiertos y fugas de memorias. Vemos aquí que tenemos el with seguido del open y vemos que declaramos una variable f, el cual va a escribir la siguiente sentencia, texto en el archivo. Para nuestro ejemplo práctico, aquí desarrollé un pequeño código, el cual consta del método grid, como les había explicado anteriormente, pero también les agregué el método read para leerlo. En este caso, cabe aclarar que no es necesario definir funciones con nombres como escribe o leer. Simplemente con que pongan with open ya es más que suficiente y el código se ejecutará sin problemas. Vemos aquí que tenemos el with open y el nombre de nuestro archivo, en este caso, archivo TXT, seguido del modo read para escribir, y aquí escribimos nuestra oración. Este es mi ejemplo, seguido de la barra invertida y la N para saltos en línea. Y para nuestro método leer, vamos a utilizar el open archivo read, pero vamos a crear un parámetro llamado contenido, el cual va a ejecutar la función read y nos va a imprimir el contenido en nuestra consola. Luego tenemos nuestra función escribe, o más bien la función read. Como les expliqué anteriormente, no es necesario definir una función. Con que pongamos read with open es suficiente. Aquí definimos que usamos with para asegurar que el archivo se cierre automáticamente al final del bloque. Y esto es una buena práctica para evitar problemas si se olvida cerrar el archivo manualmente. Dentro de
nuestro bloque fgreet tenemos nuestra sentencia y también vamos a poner un pequeño mensaje para asegurarnos de que el archivo se cree automáticamente al creado. Y nuestra función leer, pues, es un poco de lo mismo, solamente que aquí creamos una variable llamado contenido, el cual va a ejecutar el método read y después imprimirá el contenido de nuestro txt. Un dato importante es que el uso de quit sirve para asegurar que los archivos se cierran automáticamente después de que se termine el bloque de código, incluso si ocurre un error dentro de él. Bueno, sin más que agregar, vamos a pasar al ejemplo. Bueno, aquí vamos a agregar un poco. Bueno, aquí tenemos el ejemplo que les había dado. Tenemos el archivo txt. Aquí ya hice unos ejemplos con unas pruebas con dos archivos, pero vamos a crear otro. Y pues vamos a crear un archivo llamado archivo 2. Por ahora vamos a comentar la ejecución del método leer. Solamente nos enfocaremos en el read. Automáticamente damos terminar. Terminal. Puede serlo aquí para más fácil o si quieren ejecutarlo usando el py, el nombre del archivo, pues simplemente se puede hacer. .py, ejecutamos y efectivamente vemos que se nos creó un archivo llamado archivo2.txt. Vamos a abrir. Se supone que debe dar, este es mi ejemplo con Python. Y efectivamente tenemos este archivo, este ejemplo que dice, este es mi ejemplo con Python. Ahora, si yo quiero poner otra cosa, por ejemplo, este es un simple ejemplo. Vamos a guardar. Recordemos, lo vamos a utilizar en el archivo .txt. Solamente vamos a ejecutar el read. Así que volvemos a ejecutar. Recordemos que originalmente tenía, este es mi ejemplo con Python. Ahora, si nosotros vamos a ejecutar de nuevo, vemos que nos salió el mensaje de que se hizo correctamente y efectivamente se sobreescribió el archivo. Lo que había antes se eliminó y fue reemplazado por nuestra nueva oración. Ahora, si queremos si queremos que se nos imprima el archivo en la consola, pues simplemente comentamos la función leer y vamos de nuevo. Efectivamente, no solo se nos creó el archivo y también se nos imprimió lo que había en él en la consola. Ahora, para probar de nuevo otra característica, como les había comentado, no es necesario definir una función como def escribe o def leer. No, simplemente con tener with open es más que suficiente. Vamos a poner bonita noche. Y pues vamos a ejecutar el archivo python.py, archivo 1.py. Archivo fue creado exitosamente. Vemos aquí que ya se nos, también aquí se ejecutó correctamente en el output. Aquí dice corriendo y aquí está hecho. ¿Cuánto tardó? Menos de un segundo. Comprobamos con el archivo 1.txt y efectivamente tenemos el mensaje bonita noche. Bueno, eso es todo por mi parte. Les agradezco mucho y espero que este ejemplo haya sido de mucha ayuda para ustedes para entender el manejo de archivos usando Python.